Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Igual te ha pasado alguna vez y te reconoces. ¿Te pica la lengua cuando comes piña? La piña es una de las frutas que se recomiendan frecuentemente para personas que tienen problemas digestivos, para personas que quieren perder peso, para personas que quieren mejorar de alguna manera pues su aporte de vitamina C, de fibra, es decir, de todos los nutrientes que contiene la piña. Pero es que además, ¿por qué o en base a qué es tan recomendable, ¿no?, este consumo de piña? Bueno, pues la piña, junto con otras frutas como la papaya, el kiwi, también nos resultaría beneficioso en el mismo sentido, contiene, además de los nutrientes, una sustancia llamada bromelina, que sería papaína, por ejemplo, en el caso de la papaya, que tiene acción proteolítica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que digiere las proteínas, de manera que nos ayuda, como os digo, en ese proceso digestivo. Sobre todo se recomienda de postre, por ejemplo, después de una comida copiosa o, como os digo, para aquellas personas pues que tienen cierta dificultad a la hora de digerir las proteínas de la dieta, que es lo que se digiere principalmente a nivel del estómago. De hecho, la bromelina que se obtiene de la piña se utiliza también en formato suplemento muchas veces, no solo para mejorar las digestiones, sino también como un coadyuvante, como una ayudita en algunas patologías, por ejemplo, del sistema respiratorio. Es decir, tiene bastantes utilidades. De hecho, es muy recomendable, como os digo, incluir la piña de manera habitual en la dieta. Además, es una fruta muy poquito calórica y con un sabor delicioso. Pero es que a mí me pica la lengua cuando como piña, así que no la puedo comer. Bueno, vamos a distinguir un poco a qué se debe ese picor y si realmente nos va a obligar o no a retirar la piña de la dieta. Ese picor, picor, iba a decir picante, pero no es una comida picante, sino que es una sensación en la lengua de picor, como que nos arde después de comer piña. En general, en el 90% de los casos, no se debe a una alergia. No es nada malo, es pasajero, se resuelve solo en cuestión de minutos, casi, y se debe a esa acción de la bromelina en la lengua. Es decir, hay momentos o situaciones en las que aumenta, ¿no?, esa acción de la bromelina. Pero bueno, vamos a ponernos en que yo he ido al supermercado, he comprado una piña y aquí es importante saber valorar si esa piña está madura o no, porque cuanto más madura está, menos bromelina tiene y menos nos va a picar la lengua. Es una cuestión de dosis, podríamos decir. A mayor bromelina, más fácil que me pique la lengua cuando estoy comiendo piña. Y esto seguro que si sois aficionados a comer piña, lo habéis descubierto sin ayuda de nadie. Hay veces que yo me puedo comer 2 rodajas de piña perfectamente sin notar nada, y otras veces con media rodaja ya me empieza a picar la lengua, y si sigo, es, como os digo, una sensación de ardor terrible en la boca, y eso nos lleva a no comer más. Un truquito que os puede ayudar, por una parte, sería el olor, visualmente, tacto y las hojas del penacho que tiene la piña. Si yo tiro de la hoja y sale sola, sin ninguna dificultad, generalmente es señal de que esa piña ya está suficientemente madura, por lo tanto me la puedo comer tranquilamente. ¿Qué pasa cuando la piña está verde? Pues que está demasiado ácida, eso ya me causa cierto rechazo y además me pica la lengua con mucha mayor facilidad. Bueno, lo que os decía,
Ese picor está provocado principalmente por la bromelina, esas enzimas, las enzimas proteolíticas que hacen romper las proteínas. Si yo tengo mucho tiempo o mucha cantidad de esa bromelina en la boca, mucho tiempo puede ser por la cantidad de piña que como, porque si me tomo 2 rodajas, pues estoy más tiempo masticando piña que si me como una única rodaja. Eso creo que es de cajón. Por lo tanto, 2 rodajas, más dosis, más tiempo, más probabilidad de que me pique la lengua cuando estoy comiendo piña, que le pasa a todo el mundo. Quiero decir, hay personas más sensibles y personas menos sensibles, o personas que en el momento que comen piña, pues su lengua o su paladar está un poco más delicado, ¿no? Con menos mucosa, y eso a veces también puede influir en la sensación esa de que nos pica mucho más rápido que a otras personas. La bromelina lo que hace es romper las proteínas en aminoácidos. Nuestras células también tienen proteínas, es decir, las células de mi lengua también tienen proteínas que se pueden romper por la acción de la bromelina. Y por eso os digo que a más cantidad y más tiempo, más probabilidad de que se vayan destruyendo poco a poco esas células. Normalmente ese picor o ese ardor en la boca suele ocurrir en los laterales de la lengua, que es una zona donde esa mucosa puede estar un poquito más finita y por eso la sensación llega más rápido, es como si fuese más delicada que el centro, ¿no? de la lengua, donde esa mucosa suele ser un poco más gruesa. ¿Qué hacemos si nos pica la lengua? Durante mucho tiempo y no se nos pasa, y además me han salido unas ronchas y además hoy tengo una rinitis que estoy todo el rato así sorbiendo porque me cae el moquillo. Igual en ese caso es una reacción alérgica a la piña, que generalmente suele ser una reacción alérgica oral, es lo más frecuente, pero se hinchan también la zona de los labios, no solo es ese ardor en la lengua. Es decir, si yo noto más síntomas que ese simple ardor que se me pasa en unos minutos, igual bebiendo agua o tomando un trozo de pan que limpie un poco, ¿no?, esos restos de bromelina de la boca, bueno, pues en esos casos igual sí que tengo que consultar si realmente tengo una reacción alérgica a la piña, porque a medida que voy consumiendo veces sucesivas más cantidad de piña, las reacciones alérgicas pueden ser cada vez más fuertes. Por lo tanto, es algo que deberíamos vigilar, pero que no es lo más frecuente. Lo más frecuente cuando es ese picor de la lengua suele ser por acción de la bromelina. Si esa sensación de picor de lengua me pasa siempre que como piña, pero es que me encanta y realmente no sé, es que cada vez me da la sensación de que soy más sensible y como menos cantidad, tenemos formas de reducir esa sensación. Por un lado, hemos hablado del estado de maduración de la piña. Cuanto más madura, menos picor en la lengua. El tallo, la zona central, el troncho, que se suele quitar porque es muy fibroso, también concentra mayor cantidad de bromelina. A veces son los restos que nos quedan de ese tallo en la rodaja o en la parte comestible de la piña lo que nos está causando ese picor. Si limpiamos un poco más, reducimos esa probabilidad. Y además el calentamiento, pensaréis qué asco, ¿no?, la piña caliente. Bueno, pues la verdad es que está deliciosa. Por ejemplo, pasada por la sartén, que se dore un poquito, que se caramelice. Bueno, riquísimo. Por ejemplo, con un poco de yogur. Es un postre delicioso. O podemos utilizar también la piña en conserva. Pero ojo, cuando vayáis a comprar piña en conserva, que no sea en almíbar y que sea conservada en su propio jugo, que también hace aumentar la cantidad de azúcares, pero evidentemente no tanto como el almíbar. ¿Y por qué la piña en conserva tiene, bueno, pues esa capacidad de no picar? Pues porque está sometida a un proceso
por calor, que reduce, disminuye esa cantidad de bromelina frente a la piña fresca. Así que es algo que también podemos tener en cuenta para poder mantener cierto consumo de piña, que resulta también muy beneficioso. Así que espero que este vídeo os haya resuelto todas esas dudas que tenéis cuando coméis piña y os arde la boca o simplemente os pica un poquito. También hay otros compuestos que tienen la piña, por eso a veces pica más que otras frutas que os he dicho que también tienen enzimas proteolíticas, aunque con el kiwi también suele pasar cuando está verde. Bueno, pues sería el ácido oxálico, que bueno, activa algunas terminaciones nerviosas de la lengua, acrecentando junto con la bromelina esa sensación de picor, pero ahí ya estaríamos como en procesos como químicos muy complejos. Bueno, vamos a quedarnos con que, al igual que el caso del kiwi, cuando está madura pica menos, y eso es importante. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.